Iglesia Viva en Diálogo, por una cultura de paz y de encuentro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa Iglesia Viva en Diálogo, por una cultura de paz y del encuentro. Hoy abordaremos un tema por demás preocupante para la Iglesia Católica y para todos los bolivianos. Estaremos hablando del diario del cura pederasta, el padre Pedrajas, más conocido como Pica. Y para tener más detalles en cuanto a la normativa legal que maneja la Iglesia Católica, nos acompaña la doctora Susana Inch, de la Oficina Legal de la Conferencia Episcopal Boliviana. Doctora Inch, buenas tardes y bienvenida al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias, una alegría poder compartir con todos. Dando un contexto de lo que ha acontecido en estos últimos días, recordemos que el domingo 30 de abril, el diario español El País daba a conocer justamente una investigación titulada Diario de un cura pederasta, en la que se revelan los abusos cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas Moreno contra decenas de niños en Bolivia y la forma en que autoridades religiosas encubrieron este actuar pese a existir las denuncias respectivas. Doctora, primero saber cuáles son los pasos que debe seguir la Iglesia cuando se noticia de justamente un abuso a un menor. Algo que es importante mencionar es que el 2019 la Santa Sede, a través del Papa Francisco, aprueba un motu propio denominado Vosotros sois la luz del mundo, que aclara muchos temas que en ese momento estaban en duda y que orientan cómo se va a proceder en la atención, la acogida y el llevar adelante una investigación cuando se trata de delitos contra el sexto mandamiento, que son los que trata la Iglesia Católica. En este motu propio es precisamente donde se establece que la noticia, la denuncia puede tener diferentes formas. No es necesario que sea a través de un memorial o de un documento o inclusive de un acta firmada, sino que inclusive puede ser una noticia general la que alerta a una autoridad eclesiástica. Estamos hablando de lo que contempla el delito contra el sexto mandamiento, que esencialmente abarca todo lo que pueda tener que ver con la afectación en el ámbito sexual respecto a un menor o a una persona mayor vulnerable. Entonces, al recibir la noticia, sea de manera formal o por cualquier otro medio, la autoridad competente tiene la obligación de hacer una primera valoración para saber si hay elementos o no hay elementos para continuar con una investigación previa. Si encuentra elementos, tiene que dar el paso al inicio de la investigación previa. Y cuando se trata de menores de edad, paralelamente tiene que poner en conocimiento de las autoridades civiles del Estado para que además el Estado pueda activar todos los mecanismos de protección a los niños y de acción penal para poder llevar adelante el juzgamiento del hecho que se estuviera investigando. ¿Por qué dos procesos? Siempre va a ser llamativo el preguntarnos si hay el principio jurídico, el derecho humano fundamental, que nos dice que ninguna persona será juzgada dos veces por el mismo hecho. Toca preguntarnos por qué dos procesos en este caso, y es que la naturaleza es distinta. El Estado va a perseguir el delito para reprimir la conducta y poner la sanción al autor. En el caso de la Iglesia, tiene que procurar mecanismos de prevención, es decir, la Iglesia no va a llevar a la cárcel a un sacerdote, pero por ejemplo puede tomar medidas orientadas a evitar que, si existe el riesgo o la posibilidad de que un sacerdote pudiese tener algún tipo de conducta que afecta la integridad de los menores, sea alejado. No cambiado de lugar, sino alejado a una circunstancia como medida preventiva, a una circunstancia en la cual no esté en contacto con niños. Y o otras medidas, hay varias opciones que tiene la autoridad competente para poder determinar qué hacer y dar paso a la investigación, respetando siempre el derecho a la presunción de inocencia. Ahora, algo que no está claro, doctora, es por qué ha caído y por qué está llevando toda la información, todo el peso de la información, la Compañía de Jesús. Depende de la congregación. ¿Cómo se maneja eso, doctora? Ese es otro tema que ha surgido con muchas dudas. Dentro de la estructura de la Iglesia hay una forma de organización particular que no es nueva, por supuesto, que está comprendida dentro del derecho canónico.
Están las iglesias particulares, que son jurisdicciones eclesiásticas. En el caso de Bolivia son 18 jurisdicciones eclesiásticas, cada una a la cabeza de un obispo que puede tener uno o más auxiliares. Y cuando se trata de temas ocurridos dentro del territorio de la jurisdicción eclesiástica, el obispo, cabeza de la iglesia particular, será quien deba atender, que tiene la competencia para atender los casos. Pero si es una entidad religiosa, como ocurre en el caso particular de los jesuitas, es la propia entidad religiosa la que debe hacerse cargo de llevar adelante la investigación, informando siempre de las acciones que se vayan llevando adelante, dependiendo en este caso de la información que pase a sus superiores que pueden no estar en Bolivia. Generalmente la sede está en Roma, también en algún caso al obispo del lugar. Ahora, ¿cómo se vincula o se desvincula de la conferencia episcopal? Lo que sucede es que la conferencia episcopal, contrario a lo que uno podría creer por sana lógica, no es la cabeza de los obispos. De acuerdo con el derecho canónico, la conferencia episcopal es la unión de los obispos. Cada uno tiene tuición sobre su propio territorio. Si pudiera ponerlo en términos simples, el Papa es el sucesor de Pedro para la comprensión del derecho canónico y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Es decir, que la autoridad por encima de los obispos es el Papa. Bajo ese entendido, la conferencia episcopal no es una entidad que esté por encima de los obispos, sino que es la instancia a través de la cual los obispos se reúnen para tratar temas en común dentro de un territorio determinado. Y es lógico, en el caso de Bolivia, por ejemplo, hay temas como este que tocan a la iglesia en su conjunto. Entonces los obispos se reúnen y tratan los temas que son comunes a todas las iglesias particulares. Pero dentro de la iglesia particular, la autoridad es el obispo, no está por encima la conferencia episcopal. Sin embargo, si entendemos que la conferencia episcopal brinda un servicio general del interés que pueden tener los obispos reunidos dentro de un territorio, que en este caso es el que se ha reconocido para la conferencia episcopal boliviana, sí hay temas en los cuales toca ir poniendo mayor atención. Uno de los temas puede ser que ha surgido ahora por la necesidad el poder recolectar información. Es decir, no tenemos datos en Bolivia que nos digan cuántos casos se han iniciado para investigaciones previas, cuándo se han concluido, qué resultados han tenido, sin mencionar nombres, porque también hay que respetar el derecho a la intimidad de las personas, pero sí datos generales. Hoy no tenemos esos datos en Bolivia, entonces no se cuenta con esa información. Entonces una tarea que puede asumir la conferencia episcopal es esta, de ir recolectando la información general. Pero adicional a eso, el mismo motu propio, vosotros sois la luz del mundo, encarga tareas, tanto a los obispos respecto a su jurisdicción, como a conferencias episcopales. Y una de las tareas es elaborar un documento propio del territorio donde está la conferencia episcopal. Parecería un poco raro decirlo así, pero en Brasil, por ejemplo, por la amplitud, puede haber más de una conferencia episcopal, dependiendo del país. Entonces puede ocurrir que en un mismo país haya 2 o 3 conferencias episcopales para poder distribuir mejor la atención del territorio. En el caso de Bolivia no hace falta, es una conferencia episcopal. ¿Por qué la conferencia episcopal tiene la tarea de articular lo que dice el derecho canónico con lo que dice el derecho del propio Estado? Porque ahí está el rol de interés común a los obispos. Entonces, vosotros sois la luz del mundo, ya encargó a las conferencias episcopales que hagan unas líneas guía que orienten, trasladando todo lo que dice el derecho canónico al derecho nacional o lo que entendemos como derecho penal boliviano. Entonces, en las líneas guía que aprobaron los obispos el 2018 y se actualizaron hasta inicios de este año, se está además mencionando, además de lo canónico, la responsabilidad de la denuncia a autoridades civiles bolivianas y la forma en la cual se tiene que proceder en caso de menores de edad. ¿Qué entendemos por líneas guía? ¿Y este documento es para todos igual, para todas las conferencias episcopales, o respetan el contexto de cada país? La naturaleza es respetar el contexto de cada país. El derecho canónico nos dice que debe respetarse la norma de cada estado. Entonces, la norma canónica no pasa por encima de la norma del estado, en este caso del estado boliviano. Y lo que hace es articular la una con la otra para poder tener el resultado ideal dentro del propio estado.
Entonces, lo que hicieron las líneas guía es eso. Sobre la base del derecho canónico, se ajustó al derecho nacional boliviano, en este caso el derecho penal, para poder dar una respuesta a la atención a víctimas que hubieran denunciado o que se hubiera conocido de alguna situación de abuso sexual. ¿Y qué encontramos en esta líneas guía, doctora? ¿Para qué nos serviría? ¿En dónde se reparte? ¿Cuál es su uso? En principio, para la propia iglesia. Por ejemplo, quizás es el ejemplo más útil para utilizar, ¿qué se hace cuando se identifica o se tiene sospecha de que un niño esté siendo víctima de abuso sexual? En el colegio o siendo vecinos, porque estamos hablando además de un tema que no es propio de la Iglesia Católica, es decir, el abuso sexual desgraciadamente es un tema que es noticia todos los días y que afecta a las familias y a la sociedad en su conjunto. La obligación que todos tenemos de denunciar si identificamos que puede haber una situación de abuso sexual de un menor está prevista en el Código Niño, Niña, Adolescente y no es opcional, no es que si uno quiere lo denuncia o no. La única excepción, y incluso la excepción hay que manejarla con cuidado, es que no hay obligación de denuncia cuando se trata de familiares en primer grado, la madre al hijo, por ejemplo. Pero aún así hay que tratar con especial atención este tema en particular. En todo caso, las líneas guía lo que plantean es que en el marco de lo que dice el Código Niño, Niña, Adolescente, toda persona que tenga conocimiento de un posible hecho de abuso sexual o que un niño esté siendo víctima de abuso sexual debe poner en conocimiento de la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Eso es lo que nos tiene que orientar las líneas guía, sobre todo para la gente de la iglesia, colegios, centros de salud, hogares de acogida, parroquias, toda entidad de iglesia. Entonces, la autoridad competente en nuestra legislación es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por dos motivos. Uno, porque debe dar toda la contención y protección al niño. Si el niño estuviera siendo víctima de abuso sexual en su casa, por ejemplo, tomará los recaudos para llevar al niño a otro lugar donde tenga seguridad respecto a su situación física y emocional. Adicional, la Defensoría tiene la capacidad jurídica para accionar las acciones necesarias en el ámbito penal. Puede plantear la demanda penal sin necesidad de una autorización, sin tratar con un tutor, sin poder de representación. Entonces, toda la actuación la tiene que llevar adelante la Defensoría. Lo que sí ha ocurrido en algunos casos, y es bueno mencionarlo, es que la Defensoría no siempre ha recibido las denuncias que ha llevado la Iglesia. Entonces aquí necesitamos generar un mecanismo de coordinación con la Defensoría para que cuando en la Iglesia se identifica que puede haber alguna situación de abuso sexual, sea dentro o fuera de la Iglesia, existan los canales para poder llevar adelante la denuncia y se pueda abrir el caso respetando todos los derechos correspondientes. Y hablando de derechos, doctora, aquí hay una confusión y vale la pena, contando justamente con su orientación, aclarar el tema del sigilio sacramental. ¿Este puede ser quebrantado por cualquier motivo o no? No, y este es un tema fundamental. El sigilo sacramental es intocable, no se puede de ninguna manera romper con él. Se compara para entender, no es lo mismo, pero ayuda a entender el secreto profesional. Un psicólogo, un psiquiatra, un abogado, un médico que atiende a un paciente tiene la obligación de la confidencialidad, de guardar la información que está recibiendo a partir del servicio que esté brindando al paciente. Se compara para tratar de entender, aunque no es lo mismo. El sigilo sacramental compromete al sacerdote que esté tomando la confesión a una absoluta discreción respecto a lo que está escuchando. Absoluta, no tiene lugar a excepción alguna. Además, porque para la Iglesia Católica estamos hablando de un sacramento, no estamos hablando de un secreto profesional solamente como ocurriría fuera de la Iglesia. Al ser un sacramento, estamos hablando de uno de los temas más importantes para la Iglesia Católica. Los sacramentos que están definidos dentro de la Iglesia Católica, que vienen de lo sagrado que es para la Iglesia Católica, son intocables. Entonces, bajo esa lógica, ¿qué es la confesión? El camino a la reconciliación. Estamos hablando de la reconciliación con Dios. Ciertamente el sacerdote podrá no dar la absolución si no ve un verdadero arrepentimiento. Y para entender el verdadero arrepentimiento tiene que animar a la persona a decir la verdad, porque el camino a la reconciliación será decir la verdad.
pero no puede forzarla a decir la verdad y mucho menos lo que ha escuchado en confesión ir a declararlo ante nadie. Y la interpretación que se dio en algún momento respecto a que el sacerdote pudiese interrumpir la confesión porque está escuchando temas que alcanzan un ámbito penal ha sido mal interpretado, porque en realidad ni siquiera bajo esa circunstancia el sacerdote puede ir en contra del sigilo sacramental, bajo ninguna circunstancia. Bueno, doctora, mire, el tiempo es oro justamente en televisión, en todos los programas. Yo le agradezco mucho habernos despejado estas dudas que seguramente mucha gente ya las tiene claritas, pero vemos ahora como un último mensaje a las cámaras, dirigiéndonos a las cámaras, doctora, para aquellas familias que por algún motivo, pues con estos hechos que se han dado a conocer en los medios, están desmotivados, de repente preocupados y apenados por lo que está aconteciendo con nuestra Iglesia Católica. Por favor, doctora, su despedida. Gracias. Animar a todos, papás, mamás, hermanos, tíos, abuelos, a estar siempre atentos. El tema del abuso sexual es un gravísimo problema que estamos viviendo en el mundo. No es un tema solamente de la Iglesia. Si reparamos en las noticias, nos vamos a dar cuenta de que todos los días se registran casos de abuso sexual en menores y es un drama terrible. Son niños que van a tener que enfrentar traumas que van a marcar sus vidas para siempre. Es fundamental que todos estemos atentos. Si nosotros mismos no estamos prestos para poder dar la ayuda necesaria, esta situación no va a cambiar nunca. Entonces el mensaje de corazón que yo planteo a quienes nos están escuchando es que estemos siempre atentos a lo que sucede con los niños de nuestra familia, de nuestro entorno, a los que conocemos, sean vecinos, en el colegio, para que si observamos que puede estar sufriendo algún tipo de abuso, se pueda tomar medidas al respecto. Hacerlo oportunamente puede evitar grandes problemas futuros. Y si tenemos conocimiento de que puede haber habido un hecho de abuso sexual, también es importante ponerlo en conocimiento. Si algo ha cambiado en la Iglesia Católica en los últimos años, ha sido comprender la necesidad de que se tiene que hacer algo. No podemos callarnos. Y creo que ese es el llamado más importante en el tiempo en el que estamos viviendo. Doctora, muchas gracias. Amigos, con esa reflexión nos despedimos y será hasta un nuevo programa. Permiso. Iglesia Viva en Diálogo es una producción de la Conferencia Episcopal Boliviana.